Me llamo Mateo Ruiz. Antes de aquella noche, pensaba que conocía perfectamente mi lugar dentro de Ferrer Technologies. Era un empleado más. Un ingeniero que había llegado hasta una de las empresas tecnológicas más importantes de Madrid únicamente por su esfuerzo. No tenía un apellido famoso. No tenía una familia poderosa detrás de mí. Todo lo que había conseguido era gracias a trabajar más duro que los demás. Durante 3 años dirigí uno de los proyectos más importantes del Departamento de Inteligencia Artificial. Mi vida era sencilla. Trabajo, reuniones, problemas y soluciones. Nada más. Hasta que apareció Elena Ferrer, la directora general de Ferrer Technologies. Todos en la empresa la conocían como la reina de hielo. Era joven, brillante y extremadamente poderosa. Cuando llegó a la dirección, la compañía estaba al borde del fracaso. En pocos años consiguió convertirla en una de las empresas tecnológicas más importantes de España. Nunca gritaba, nunca perdía el control, nunca mostraba favoritismos. Por eso, para mí, Elena Ferrer siempre fue simplemente mi jefa, una persona a la que respetaba, pero nada más. La primera vez que hablé con ella fue cuando llegué tarde a una reunión importante. El metro había sufrido una avería y entré en la sala casi media hora después. Todos esperaban que Elena me castigara. Ella me miró en silencio. Mateo Ruiz, ¿por qué llegas tarde? El metro se detuvo, pero debería haber salido antes. Fue mi responsabilidad. Durante unos segundos nadie habló. Entonces Elena miró mis documentos. Buena respuesta. Eso fue todo. Ese día entendí algo sobre ella. Elena Ferrer no valoraba las excusas. Valoraba la honestidad. Y por eso empecé a respetarla. Pero respetar a alguien no significa conocerlo. Yo no sabía quién era realmente la mujer detrás de aquella fría expresión. No sabía que algún día ella cambiaría completamente su forma de actuar por mí. Todo comenzó con una simple taza de café. La noche del aniversario de la empresa parecía una celebración normal. Empleados, directivos e inversores se reunieron para celebrar el crecimiento de Ferrer Technologies. Pero yo sabía que en una empresa como aquella nada era completamente casual. Cada conversación tenía un propósito. Cada sonrisa escondía algo. Por eso prefería mantenerme apartado. Estaba hablando con algunos compañeros cuando apareció Alejandro Vargas. Era vicepresidente de otro departamento. Inteligente, ambicioso y demasiado orgulloso. Desde que Elena había reconocido públicamente mi trabajo frente al consejo, Alejandro me veía como una amenaza. Se acercó con una sonrisa. Mateo Ruiz. Me giré. Alejandro. Me miró de arriba abajo. Me sorprende verte todavía aquí. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Él soltó una risa. Pensaba que después de la última reunión habrías desaparecido. Todos alrededor quedaron en silencio. Sabían de qué hablaba. 2 semanas antes, Alejandro había intentado quedarse con el mérito de una innovación creada por mi equipo. Pero Elena descubrió la verdad y defendió mi trabajo. Desde entonces, no lo había olvidado. No sé a qué te refieres, respondí. Alejandro se acercó. Vamos, Mateo. No finjas. ¿Fingir qué? Sonrió. Que no sabes lo que todos piensan. Entonces dime. Miró a los demás. Que eres diferente. Hizo una pausa. No eres rico. No tienes contactos. No eres un ingeniero famoso. Después bajó la voz. Pero, por alguna razón, Elena Ferrer siempre está pendiente de ti. Sentí algunas miradas sobre mí. Está pendiente porque hago bien mi trabajo. Alejandro sonrió. Claro. Cogió una taza de café de una mesa cercana. ¿Sabes lo que dicen? No respondí. Dicen que sigues liderando ese proyecto porque la directora general te tiene demasiado aprecio. Apreté los dientes. Eso no es verdad. Alejandro inclinó la cabeza. Entonces, ¿por qué te molesta? Antes de responder, inclinó la taza. Y el café cayó sobre mi camisa y mi chaqueta. Durante unos segundos, todo quedó en silencio. Alejandro sonrió. Vaya, lo siento. Pero nadie creyó su disculpa. Quería verme enfadado. Quería que perdiera el control. Pero no le di esa satisfacción. Miré mi chaqueta manchada. Después lo miré a él. ¿Has terminado? Su sonrisa desapareció. ¿Qué? ¿Qué si has terminado? Tomé una servilleta y limpié mi ropa. No voy a hacer un espectáculo porque alguien necesite sentirse importante. Algunos empleados intercambiaron miradas. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Te crees mejor que los demás? Lo miré tranquilo. No. Hice una pausa. Solo creo que una persona segura de sí misma no necesita humillar a otros. Su expresión cambió. Y justo cuando iba a responder, una voz llegó desde detrás de mí. Mateo. Me quedé quieto. Conocía esa voz. Me giré.
Elena Ferrer estaba allí. Su presencia hizo que toda la sala quedara en silencio. Alejandro dio un paso atrás. Directora Ferrer, yo. Ella levantó la mano. Después me miró primero a mí. ¿Estás bien? Asentí. Sí. Solo es café. Sus ojos miraron mi chaqueta. ¿Seguro? Sí. Todos esperaban que castigara a Alejandro, pero Elena nunca hacía escenas. Ella tomaba decisiones. Caminó hasta la mesa, cogió una jarra llena de café, y se dirigió hacia Alejandro. Su rostro cambió. Elena. Ella no respondió. Un segundo después, el café cayó sobre su traje. El silencio fue absoluto. Elena dejó la jarra sobre la mesa. Lo miró con calma. Vaya. Pausó unos segundos. Mi mano también se ha escapado. Nadie se atrevió a reír. Porque todos entendieron algo. Elena Ferrer nunca cometía errores. Y mucho menos por accidente. Alejandro estaba furioso. Lo ha hecho a propósito. Ella lo miró con una expresión fría. ¿De verdad? Y en ese momento comprendí algo que jamás habría imaginado. La mujer más poderosa de la empresa. La mujer conocida como la Reina de Hielo. Acababa de defenderme delante de todos. Y todavía no sabía por qué. Después de aquella noche, Ferrer Technologies dejó de hablar de otra cosa. La historia se extendió por toda la empresa. Un empleado había sido humillado delante de todos. Un vicepresidente había recibido una lección inolvidable. Y lo más sorprendente de todo, la persona que había defendido al empleado era Elena Ferrer. La mujer que durante años había sido conocida por no mostrar emociones. La Reina de Hielo. Pero nadie entendía por qué había hecho aquello. Y, sinceramente, yo tampoco. A la mañana siguiente entré en la oficina intentando actuar como si nada hubiera pasado. Pero era imposible. En cuanto salí del ascensor, noté las miradas. Algunos empleados dejaron de hablar cuando pasé cerca. Otros susurraban pensando que no los escuchaba. Es él. El chico del incidente de ayer. El que Elena Ferrer defendió. Seguí caminando sin detenerme. En una empresa como Ferrer Technologies, los rumores eran inevitables. Un día eras un empleado talentoso. Al siguiente, eras alguien que había recibido un trato especial. Y eso era precisamente lo que me preocupaba. No quería que nadie pensara que había conseguido mi posición por estar cerca de Elena, porque yo sabía la verdad. Mi trabajo era mío. Mis resultados eran míos. No necesitaba que nadie me regalara nada. Llegué a mi despacho y encontré una caja sobre mi escritorio. No esperaba ningún paquete. La abrí con curiosidad. Dentro había una chaqueta nueva. Una chaqueta elegante, de una marca que probablemente costaba más que mi salario de varios meses. Encima había una pequeña nota. Solo tenía unas palabras. Reemplaza la chaqueta dañada. La necesitarás para la reunión del consejo. Elena Ferrer. No pude evitar sonreír. Por supuesto, solo Elena Ferrer podía hacer que comprar una chaqueta pareciera una orden empresarial. Tomé mi teléfono y escribí. Directora Ferrer, agradezco el gesto, pero no es necesario. Puedo solucionarlo yo mismo. Envié el mensaje. No pasaron ni 10 segundos. Mi teléfono empezó a sonar. Miré la pantalla. Elena Ferrer. Contesté inmediatamente. Buenos días. Su voz sonó al otro lado. ¿Por qué no aceptaste la chaqueta? Ni siquiera me saludó primero. Era exactamente como ella. Directa. Sin rodeos. Sonreí. Buenos días para usted también. Hubo un pequeño silencio. Mateo. Podía notar su impaciencia. ¿Por qué la rechazaste? Porque es demasiado cara. Ese no es un motivo. Me quedé callado unos segundos. Para mí sí lo es. Otra pausa. Entonces su voz cambió ligeramente. ¿Crees que te la envié porque siento lástima por ti? No. Entonces, ¿por qué la rechazas? Miré la pantalla del ordenador. La respuesta era sencilla, pero decirla en voz alta era diferente. Porque no quiero que la gente piense que estoy aprovechándome de usted. Durante unos segundos no escuché nada. Después Elena preguntó, Mateo, ¿siempre piensas primero en lo que los demás van a decir? Esa pregunta me dejó sin respuesta, porque era verdad. Durante toda mi vida había intentado demostrar que merecía estar donde estaba. Había trabajado más. Había aceptado más presión. Había intentado no darle motivos a nadie para dudar de mí. Antes de que pudiera responder, Elena dijo, ven a mi despacho. Me sorprendí. ¿Ahora? Sí. ¿Es por trabajo? No. Esa respuesta me desconcertó. Entonces, ¿por qué? Hubo un breve silencio. Por la chaqueta. No pude evitar reír. ¿Me está llamando a su despacho por una chaqueta? Su voz se volvió más suave. No. Pausa. Te llamo porque crees que aceptar algo de mí significa que me debes algo. Dejé de sonreír.
porque tenía razón. 10 minutos después estaba sentado frente a Elena. Su despacho era exactamente como imaginaba. Ordenado, elegante, perfecto. Pero había algo diferente. Ella no estaba revisando documentos. No estaba mirando informes. Me estaba mirando a mí. Eso era extraño. Porque Elena Ferrer nunca desperdiciaba tiempo. Mateo. Sí. ¿Te arrepientes de trabajar aquí? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué? Respóndeme. Negué con la cabeza. No. ¿Te arrepientes de formar parte de mi equipo? No. ¿Te arrepientes de lo ocurrido ayer? Bajé la mirada. Me arrepiento de que usted tuviera que intervenir. Su expresión cambió ligeramente. ¿Por qué? Porque usted es la directora general. Hice una pausa. Ahora muchas personas pensarán que actuó por motivos personales. Elena se apoyó en el respaldo de su silla. ¿Y tú crees que actué así? Pensé unos segundos. No. Entonces, ¿por qué te importa tanto lo que digan? No respondí, porque no sabía cómo explicarlo. Ella tenía poder. Yo no. Ella podía enfrentarse a cualquier crítica. Yo todavía tenía que demostrar mi valor todos los días. Entonces Elena dijo algo que no esperaba. No lo hice porque necesitaras protección. Levanté la mirada. Entonces, ¿por qué? Me miró directamente. Porque merecías respeto. Aquellas palabras fueron simples, pero tuvieron más impacto que cualquier discurso, porque la mayoría de las personas defendían a alguien cuando esa persona podía ayudarles. Elena me había defendido porque pensaba que era lo correcto, no porque esperara algo a cambio. Esa tarde tuvimos una reunión del consejo. El tema principal era el proyecto de inteligencia artificial. Mi proyecto, el mismo que Alejandro había intentado desacreditar. Cuando entré en la sala, él ya estaba sentado. Su traje era nuevo, pero su actitud seguía siendo la misma. Me miró y sonrió. Mateo. Alejandro. Antes de que pudiera responder, Elena entró. Todos se levantaron. Ella hizo un gesto para que se sentaran. La reunión comenzó con normalidad. Hasta que Richard Collins, uno de los miembros del consejo, habló. Elena, creo que debemos hablar sobre el incidente de ayer. La sala quedó en silencio. Yo sabía exactamente a qué se refería. Richard me miró. Mateo Ruiz es un profesional talentoso. Nadie discute eso. Cuando alguien empezaba con un cumplido, normalmente venía una crítica después. Pero algunos miembros del consejo tienen dudas sobre si las decisiones recientes están siendo completamente objetivas. Sentí como todos miraban hacia mí. La acusación estaba clara. Pensaban que Elena me favorecía. Pero antes de que pudiera decir algo, Elena habló. Explíquese. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Richard respiró. Su reacción de ayer fue poco habitual. Elena lo miró fijamente. ¿Está sugiriendo que no puedo tomar decisiones profesionales? Nadie respondió. Porque esa era exactamente la pregunta. Entonces Elena abrió una carpeta. Mateo Ruiz consiguió su puesto por sus resultados. Colocó varios documentos sobre la mesa. Él creó la tecnología que permitió a la empresa entrar en un nuevo mercado. Después miró a todos los presentes. Fue elegido por su capacidad. Una pausa. No por mi opinión personal. La expresión de Alejandro cambió. Porque Elena no estaba simplemente defendiéndome. Estaba destruyendo el argumento contra mí. Cuando terminó la reunión, salí detrás de ella. Elena. Ella se detuvo. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. Sí. Usted sabía que iban a hablar de esto. Ella asintió. Sí. ¿Y preparó todo antes de la reunión? Sí. La miré sorprendido. ¿Por qué? Durante unos segundos, Elena no respondió. Después dijo, porque sabía que intentarían atacarte. Me quedé callado. La mujer más poderosa de la empresa había preparado mi defensa antes de que alguien intentara dañarme. Y entonces añadió algo que nunca olvidaría. Mateo. Se giró ligeramente. No te vayas. Fruncí el ceño. ¿Por qué me iría? Ella me miró como si ya supiera la respuesta. ¿Por qué estás pensando en hacerlo? Me quedé inmóvil. Porque tenía razón. Había pensado en irme. No porque odiara la empresa. No porque no quisiera mi trabajo. Sino porque tenía miedo. Miedo de que mi presencia dañara la reputación de Elena. Pero en ese momento entendí algo. Quizás Elena Ferrer no era una mujer incapaz de sentir. Quizás simplemente había pasado demasiado tiempo ocultándolo. Y por primera vez pensé, tal vez la reina de hielo no tenía miedo de perder el control de su empresa. Tal vez tenía miedo de perderme a mí. Después de aquella reunión del consejo, pensé que las cosas volverían a la normalidad. Me equivoqué. Porque después de ese día, empecé a notar algo diferente. Elena Ferrer seguía siendo la misma directora general frente a todos.
Fría, precisa, impecable. Pero conmigo era distinta. A veces pasaba por mi departamento y se detenía. ¿Cómo avanza el proyecto? Una pregunta sencilla, pero viniendo de Elena, significaba mucho. Porque ella no preguntaba por cortesía. Preguntaba porque realmente quería saberlo. Otras veces me decía, Mateo, no trabajes hasta tan tarde. Yo siempre me sorprendía. La misma mujer que había cancelado reuniones porque un ejecutivo llegó 30 segundos tarde, ahora se preocupaba porque yo olvidaba comer. No sabía cómo reaccionar, porque cuanto más veía a la persona detrás del cargo, más difícil era mantener la distancia. Pero entonces ocurrió algo que cambió todo. 3 días después de la reunión del consejo, estaba revisando los últimos datos del sistema de inteligencia artificial cuando mi asistente, Laura, entró rápidamente en mi oficina. Su expresión me preocupó. Mateo. Levanté la mirada. ¿Qué ocurre? Cerró la puerta. Tenemos un problema. Me levanté inmediatamente. ¿Qué problema? Laura colocó unos documentos sobre mi escritorio. La última prueba del sistema ha fallado. Sentí un golpe en el pecho. ¿Qué? Tomé los informes y empecé a leer. Era un error crítico. El lanzamiento estaba previsto en menos de 48 horas. Si los inversores descubrían el problema, el proyecto entero podía colapsar. Un proyecto en el que habíamos trabajado durante más de un año. Un proyecto que podía cambiar el futuro de Ferrer Technologies. ¿Cuándo empezó? Hace unas 2 horas. Levanté la mirada. ¿Quién lo sabe? Laura dudó. Y no necesitaba responder. Ya sabía la respuesta. El equipo directivo. Apreté los documentos. Por supuesto. Alguien había informado antes de buscar una solución. Y sabía perfectamente quién era. Alejandro. Tomé mi teléfono y llamé a Elena. Contestó al primer tono. Mateo. Su voz cambió inmediatamente al escuchar mi tono. ¿Qué ha pasado? Le expliqué la situación. Ella no se alteró. No preguntó quién tenía la culpa. No empezó a buscar responsables. Simplemente dijo, ven a la sala de reuniones. Ahora mismo. Cuando llegué, casi todos los altos cargos ya estaban allí. El ambiente era tenso. Alejandro estaba sentado al final de la mesa. Demasiado tranquilo. Eso me preocupó. Porque alguien que veía una crisis y parecía tranquilo normalmente esperaba beneficiarse de ella. Elena estaba de pie frente a todos. Mateo explicará la situación. Conecté mi ordenador y mostré los datos. La última actualización de seguridad creó un conflicto con el sistema de predicción. Todos miraban la pantalla. Necesitamos aislar el problema y reconstruir parte del código. Richard Collins, miembro del consejo, frunció el ceño. ¿Cuánto tiempo necesitas? Respiré profundamente. 48 horas. La sala se llenó de murmullos. Imposible. Los inversores llegan mañana. No podemos retrasar el lanzamiento. Las voces comenzaron a aumentar. Yo esperaba que Elena me mirara diferente. Quizás decepcionada. Quizás preocupada. Pero no ocurrió. Ella simplemente preguntó, ¿puedes solucionarlo? La miré. Sí. ¿Qué tan seguro estás? Pensé unos segundos. Un 90%. Elena asintió. Entonces dijo, soluciónalo. Todos quedaron en silencio. Alejandro fue el primero en reaccionar. Elena, esto no es un pequeño error. Ella giró la mirada hacia él. Lo sé. Estamos hablando de un proyecto de miles de millones de euros. Lo sé. Alejandro se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿por qué confías en él? La pregunta quedó suspendida en la sala. Todos esperaban la respuesta. Esperaban que Elena dudara. Pero no lo hizo. Respondió inmediatamente. Porque nunca me ha dado una razón para no hacerlo. Me quedé en silencio. Alejandro tampoco tuvo respuesta. Entonces Elena continuó. Mateo creó este sistema. Miró a todos los presentes. Él lo conoce mejor que nadie en esta sala. Después miró a Alejandro. Si tiene una solución mejor, preséntela. Nadie habló. Porque nadie la tenía. Las siguientes 30 horas fueron las más intensas de mi vida. Mi equipo trabajó sin descanso. Los ingenieros revisaron cada línea de código. Los desarrolladores reconstruyeron partes del sistema. Todos estábamos agotados. Pero nadie abandonó. Porque sabíamos lo que estaba en juego. A las 3 de la madrugada salí de la sala de pruebas para tomar aire. Y entonces la vi. Elena estaba sentada afuera, con su portátil abierto, trabajando. Me quedé sorprendido. ¿Qué hace aquí? Levantó la mirada. Trabajar. Miré el reloj. Son las 3 de la mañana. Lo sé. Usted es la directora general. No necesita quedarse fuera de una sala de pruebas. Cerró el portátil. Tú tampoco necesitas hacerlo solo. No supe qué responder. Porque nadie me había dicho algo así antes.
La mayoría de las personas veían los resultados, veían el éxito, pero no veían la presión, no veían las noches sin dormir, no veían el miedo a fracasar. Ella sí. Elena se levantó. Deberías descansar. Sonreí. Lo dice la persona que tampoco ha dormido. Por un segundo pensé que me miraría con su habitual expresión seria, pero ocurrió algo inesperado. Sonrió. Una sonrisa real. No la sonrisa profesional que mostraba en reuniones. No la sonrisa que usaba con inversores. Una sonrisa verdadera. Y en ese momento comprendí algo peligroso. Quería verla otra vez. A la mañana siguiente conseguimos resolver el problema. El lanzamiento continuó. Los inversores quedaron impresionados. El proyecto fue un éxito. Toda la empresa celebró. Pero no todos estaban felices. Especialmente Alejandro. Esa tarde apareció en mi oficina. Cerró la puerta. ¿Estás orgulloso de ti mismo? Levanté la mirada. ¿Qué quieres? Se acercó. ¿De verdad crees que Elena siempre va a protegerte? No respondí. Él sonrió. Ella te defiende porque eres útil. Eso no es verdad. Alejandro soltó una risa. Mateo, personas como Elena Ferrer no se enamoran de personas como tú. Sentí una mezcla de rabia y decepción. Pero antes de responder, una voz llegó desde la puerta. ¿Personas como yo? Alejandro se quedó inmóvil. Me giré. Elena estaba allí. Había escuchado todo. Su expresión era tranquila. Demasiado tranquila. Directora Ferrer, yo. Ella entró lentamente. Parece que estás muy interesado en mis decisiones. Alejandro tragó saliva. No era mi intención. No. Lo interrumpió. Tu intención era insultar a un empleado y cuestionar mi criterio otra vez. El silencio llenó la habitación. Elena lo miró fijamente. Mañana revisaré el rendimiento de tu departamento. El rostro de Alejandro cambió. Elena. Ella caminó hacia la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Alejandro. Él levantó la mirada. Si vuelves a hacer sentir a Mateo que no pertenece aquí. Pausó. Entonces tú tampoco pertenecerás aquí. Alejandro no respondió. Cuando salió, me quedé mirando a Elena. No tenía que hacer eso. Ella me miró. Sí tenía. ¿Por qué? Durante unos segundos, la directora general desapareció. Y solo quedó Elena, la mujer. Porque sé lo que se siente cuando todos creen que está solo. No esperaba esa respuesta. Porque en ese momento entendí algo. Elena Ferrer tenía dinero, poder, éxito. Pero también conocía la soledad. Quizás por eso había visto la mía. Esa noche, cuando salí del edificio, recibí un mensaje. Era de Elena. ¿Has cenado? Miré la pantalla sorprendido. Respondí. ¿Es una orden de la directora general? Pasaron unos segundos. Entonces llegó su respuesta. No. Otro mensaje apareció. Es una pregunta de Elena. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo, porque por primera vez entendí algo. La mujer que podía controlar una empresa entera con una sola decisión, estaba intentando cuidar de mí. Y sin darme cuenta, la persona que más respetaba en Ferrer Technologies estaba empezando a convertirse en la persona que más quería escuchar. Después del éxito del proyecto de inteligencia artificial, pensé que todo volvería poco a poco a la normalidad. Pero ocurrió justo lo contrario. El nombre de Mateo Ruiz empezó a aparecer cada vez más dentro de Ferrer Technologies. Antes era simplemente un ingeniero talentoso. Ahora todos sabían quién era. El empleado al que la directora general había defendido delante de toda la empresa. El hombre por quien Elena Ferrer había humillado públicamente a un vicepresidente. Y eso trajo algo que no esperaba. Rumores. Muchos rumores. Cuando caminaba por los pasillos, podía sentir las miradas. Algunos empleados me felicitaban sinceramente. Otros sonreían de una forma extraña, como si estuvieran intentando descubrir algo oculto. Una mañana escuché a dos personas hablando cerca de la máquina de café. Es increíble lo rápido que ha ascendido. Bueno, ya sabes cómo funcionan estas cosas. ¿Crees que realmente todo es por su talento? No dijeron mi nombre. No hacía falta. Sabía perfectamente de quién hablaban. Seguí caminando sin detenerme. Durante años había luchado para que nadie pudiera decir que estaba donde estaba por suerte. Y ahora, precisamente por la persona que más respetaba, algunos empezaban a cuestionar todo mi esfuerzo. Eso me dolía. Pero lo que más me preocupaba no era mi reputación. Era Elena. Ella había pasado años construyendo su imagen. Una directora general fuerte, imparcial, imposible de manipular. Y ahora algunos estaban usando mi nombre para atacar su capacidad de decisión. No podía permitirlo. 2 días después, tomé una decisión. Me iría. No porque odiara Ferrer Technologies.
No porque no quisiera seguir trabajando con mi equipo, sino porque pensé que era lo correcto. Si desaparecía de la situación, las críticas hacia Elena desaparecerían. Preparé los documentos necesarios para transferir mis responsabilidades. No quería hacer una escena. No quería que pareciera una despedida emocional. Solo quería marcharme con dignidad. Pero olvidé algo. Era imposible ocultarle algo a Elena Ferrer. Estaba revisando unos documentos en mi oficina cuando escuché una voz. ¿Qué estás haciendo? Levanté la mirada. Elena estaba en la puerta. Miró los papeles sobre mi escritorio. Después me miró a mí. ¿Vas a transferir tu proyecto? Me quedé sorprendido. Pensaba hablarlo con usted. Entró lentamente. ¿Por qué? Sabía lo que preguntaba. No por el proyecto. Por mí. Cerré el ordenador. Porque creo que es lo mejor para la empresa. Elena permaneció en silencio. Pero conocía esa expresión. Estaba intentando entender algo. Esa no es la verdad. Bajé la mirada. Ella siempre veía demasiado. La gente está hablando. Lo sé. Están cuestionando sus decisiones por mi culpa. Su expresión cambió ligeramente. ¿Y crees que irte solucionará eso? No respondí, porque en el fondo sabía que no, pero aún así sentía que era necesario. Elena, usted es la directora general. Lo sé. Todo lo que hace es observado. También lo sé. Entonces entiende por qué. Ella me interrumpió. No. Su voz fue firme. Lo que entiendo es que estás decidiendo desaparecer porque crees que eres un problema. Me quedé callado. Porque tenía razón. Elena caminó hasta mi escritorio. Era extraño verla tan cerca. La mujer que podía enfrentarse a inversores, políticos y grandes empresarios sin cambiar su expresión. Ahora parecía estar luchando contra una conversación mucho más difícil. Mateo. Levanté la mirada. ¿Crees que te di oportunidades porque siento algo por ti? La pregunta me sorprendió. No. ¿Crees que no mereces tu puesto? No. Entonces, ¿por qué dejas que personas que no conocen tu trabajo decidan tu futuro? No pude responder. Porque no tenía una buena respuesta. Ella tenía razón. Pero había algo que ella no entendía. No se trataba de mí. Se trataba de ella. Usted ha pasado años demostrando que no es solo una mujer rica con poder. Elena no dijo nada. Continué. Y ahora la gente dirá que todo su éxito está siendo cuestionado por proteger a alguien cercano. La habitación quedó en silencio. Demasiado silencio. Entonces Elena preguntó, ¿alguien cercano? Me di cuenta de lo que había dicho. Aparté la mirada. No quería decir eso, pero era demasiado tarde. Porque por primera vez vi una reacción diferente en ella. No era enojo. No era frialdad. Era dolor. Solo duró un segundo. Pero lo vi. Mateo. Su voz fue mucho más suave. ¿De verdad crees que me avergüenzo de ti? La miré. No sabía qué responder. No. Entonces dime qué piensas realmente. Respiré profundamente. Creo que usted merece a alguien que haga su vida más fácil. Elena se quedó inmóvil. Y por primera vez desde que la conocía, parecía herida. ¿Crees que haces mi vida más difícil? No. Entonces, ¿por qué quieres irte? No tuve respuesta. Porque la verdad era demasiado complicada. No quería irme porque no me importara. Quería irme precisamente porque empezaba a importarme demasiado. 2 días después se celebró una importante conferencia con inversores. Toda la dirección de Ferrer Technologies estaba presente. Yo también, porque mi departamento debía presentar los avances del proyecto. Pero desde que entré en la sala sentí la tensión. Todos conocían los rumores. Todos querían ver cómo reaccionaría Elena. La presentación fue perfecta. Los inversores quedaron impresionados. Los números eran excelentes. El proyecto era un éxito. Pero entonces llegó la pregunta que todos esperaban. Un periodista levantó la mano. Señora Ferrer. Elena lo miró. Sí. El hombre revisó unos documentos. Hay rumores de que su relación con Mateo Ruiz ha influido en algunas decisiones profesionales. El silencio fue inmediato. Sentí todas las miradas sobre mí. El periodista continuó. Algunas personas creen que el señor Ruiz ha recibido oportunidades por una preferencia personal y no únicamente por sus capacidades. Esperaba una respuesta profesional, una respuesta fría, una respuesta de directora general. Pero Elena hizo algo que nadie imaginó. Caminó hacia mí y tomó mi mano. El mundo pareció detenerse. Incluso yo me quedé sin palabras. Elena Ferrer, la mujer que evitaba cualquier muestra de emoción. La mujer que nunca permitía que nadie entrara en su mundo personal. Estaba sosteniendo mi mano delante de cientos de personas. Ella miró al periodista. Mi respuesta es sencilla. Su voz era tranquila, pero poderosa.
Mateo Ruiz ha conseguido cada oportunidad gracias a su trabajo. Hizo una pausa. Él resolvió problemas que muchos directivos no pudieron resolver. Miró al público. Creó una tecnología que aumentó el valor de esta empresa. Después apretó ligeramente mi mano. Y protegió a esta compañía incluso cuando nadie lo estaba protegiendo a él. Nadie habló. Porque esa ya no era una defensa del empleado Mateo Ruiz. Era una defensa de la persona. Después de la conferencia fui a buscarla. La encontré detrás del escenario. Me has tomado la mano delante de todos. Elena me miró. Sí. Sabes que ahora hablarán más. Lo sé. ¿Y no te importa? Durante unos segundos permaneció en silencio. Después respondió. Estoy cansada de fingir que no me importa. Me quedé quieto. Porque esa frase no venía de Elena Ferrer, la directora general. Venía de Elena, la mujer. Ella me miró. No me importa lo que piensen de mí. Hizo una pausa. Pero sí me importa lo que pienses tú. No supe qué decir. Porque por primera vez Elena Ferrer había dejado caer una parte de su muro. Y en ese momento entendí algo. Quizás yo pensaba que estaba intentando protegerla, pero la realidad era diferente. Desde el principio, ella era quien me estaba protegiendo a mí. Después de aquella conferencia, pensé que las cosas serían más complicadas que antes. Y tenía razón, pero no por los rumores, sino porque algo dentro de mí había cambiado. Durante mucho tiempo había intentado convencerme de que Elena Ferrer era simplemente mi jefa, una mujer a la que admiraba, una líder excepcional, nada más. Pero después de verla tomar mi mano delante de cientos de personas, después de escucharla decir que le importaba mi opinión, ya no podía seguir fingiendo que aquello era solo una relación profesional, porque Elena también había cambiado. La mujer que todos conocían como fría e inaccesible empezaba a mostrarme una parte de ella que nadie más veía. Después de la conferencia, los rumores no desaparecieron. Al contrario, aumentaron. Ahora toda la empresa sabía que Elena me había defendido públicamente. Algunos empleados decían que era una prueba de confianza. Otros pensaban que había algo más. Yo intentaba ignorarlo. Pero cada comentario me recordaba una cosa. Elena estaba arriesgando mucho por mí. Y eso me preocupaba. Porque ella había construido todo lo que tenía con esfuerzo. No quería ser la razón por la que alguien cuestionara su liderazgo. Por eso, aunque me doliera, tomé una decisión. Iba a marcharme. El lunes por la mañana preparé mi carta de renuncia. No quería hacerlo de una forma dramática. No quería culpar a nadie. No quería que pareciera una despedida emocional. Solo quería agradecer la oportunidad y cerrar una etapa. Caminé hasta el despacho de Elena con el documento en la mano. Ella estaba revisando unos informes cuando entré. Levantó la mirada. Mateo. Elena. Dejé la carta sobre su escritorio. Durante varios segundos ninguno de los dos habló. Ella miró el papel. Después me miró a mí. ¿Qué es esto? Sabía perfectamente lo que era, pero necesitaba escucharlo. Mi renuncia. Su expresión no cambió, pero después de 3 años trabajando con ella, sabía que algo estaba pasando. El silencio de Elena siempre significaba más que sus palabras. ¿Es una broma? Negué con la cabeza. No. Sus dedos tocaron lentamente el documento. ¿Por qué? Había preparado una respuesta, una explicación lógica, una respuesta profesional. Pero cuando ella me preguntó directamente, fue más difícil. Creo que es lo mejor. Elena levantó la mirada. ¿Para quién? No contesté. Ella se levantó de su silla. Te he preguntado para quién, Mateo. Respiré profundamente. Para usted. Por primera vez, su expresión cambió. ¿Para mí? Asentí. ¿Cada decisión que toma ahora es cuestionada por mi culpa? ¿Por los rumores? Sí. ¿Y crees que irte los hará desaparecer? No respondí, porque sabía que no, pero aún así sentía que era mi responsabilidad. No quiero convertirme en una debilidad para usted. Elena se quedó completamente quieta. Durante unos segundos pensé que iba a enfadarse. Pensé que volvería a ser la directora general fría que todos conocían. Pero no. Vi algo diferente. Dolor. ¿De verdad crees que eres mi debilidad? No pude responder, porque no sabía qué decir. Ella caminó hasta el escritorio, tomó la carta de renuncia, la miró durante unos segundos, y entonces hizo algo que nunca imaginé. La rompió. Me quedé sorprendido. Elena. Ella dejó los papeles rotos sobre la mesa. No. Su voz era tranquila, pero firme. No puedes tomar esta decisión solo. La miré confundido. Usted es mi directora general. No puedes simplemente rechazar mi renuncia. Ella negó lentamente con la cabeza. No la rechazo porque soy tu directora general. Hizo una pausa.
La rechazo porque te lo estoy pidiendo. Aquella frase me dejó sin palabras, porque Elena Ferrer no pedía nada. Nunca. Ella ordenaba, negociaba, decidía, pero nunca pedía. Quédate. Solo 2 palabras, pero tuvieron más fuerza que cualquier discurso. La miré durante mucho tiempo. ¿Quieres que me quede por la empresa? Elena negó. No. Entonces, ¿por qué? Por primera vez vi a Elena buscando las palabras correctas. La mujer que podía negociar contratos millonarios sin dudar. Estaba nerviosa. Finalmente habló. Porque cuando no estás aquí, este lugar se siente diferente. Mi corazón se aceleró. Ella apartó la mirada, como si admitir aquello fuera más difícil que cualquier reunión del consejo. Sé que no es una razón profesional. Sonreí ligeramente. No, no lo es. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Una sonrisa que casi nadie en Ferrer Technologies había visto. Construí esta empresa porque quería crear algo importante. Se quedó en silencio unos segundos. Pero en algún momento olvidé que las personas también importan. Me miró. Y tú me lo recordaste. No supe qué responder. Porque esas palabras explicaban muchas cosas. Elena no me protegía porque fuera su empleado. Me protegía porque me había convertido en alguien importante para ella. Esa noche recibí un mensaje suyo. Pensé que sería algo relacionado con el trabajo. Pero no. Era diferente. ¿Estás libre mañana por la noche? Miré la pantalla sorprendido. Respondí. ¿Es una reunión de trabajo? Pasaron unos segundos. Entonces llegó su respuesta. No. Después otro mensaje. Una cena. Me quedé mirando esas palabras. Elena Ferrer acababa de invitarme a cenar. A mí. Al hombre que hasta hacía poco solo era un empleado más. No sabía qué responder. Escribí algo. Lo borré. Volví a escribir. Y lo borré otra vez. Entonces apareció otro mensaje. Mateo, ¿alguien te ha robado el teléfono? No pude evitar reír. Respondí. No. Solo estoy sorprendido. Su respuesta llegó rápidamente. Estoy intentando hacer algo diferente. ¿Algo diferente? Murmuré. Me quedé mirando la pantalla, porque por primera vez entendí algo. Elena Ferrer había pasado años controlando cada aspecto de su vida, cada decisión, cada palabra, cada emoción, pero ahora estaba intentando hacer algo que para ella era mucho más difícil que dirigir una empresa. Estaba intentando acercarse a alguien, a mí. Al día siguiente fui al restaurante pensando que encontraría a la misma Elena de siempre, perfecta, seria, imposible de sorprender, pero me equivoqué. Llegó 5 minutos tarde. 5 minutos. Miré mi reloj. Ella lo notó. ¿Estás contando? Sonreí. ¿La directora general de Ferrer Technologies llega tarde? Por un momento pensé que se molestaría, pero ocurrió algo inesperado. Elena Ferrer se rió. De verdad. No una sonrisa formal. No una reacción educada. Una risa sincera. Y en ese instante comprendí algo. Todo el mundo conocía a la reina de hielo, pero nadie conocía a Elena. La mujer que podía sonreír. La mujer que podía ponerse nerviosa. La mujer que, detrás de todo su poder, solo quería que alguien la eligiera por quien era. Y esa noche, por primera vez, yo también dejé de verla como mi directora general. Empecé a verla como una mujer. Una mujer de la que, poco a poco, me estaba enamorando. Después de aquella cena, algo cambió entre Elena y yo. No fue algo repentino. No hubo una declaración de amor. No hubo un momento perfecto como en las películas. Fue algo más pequeño, más real. Empezamos a conocernos poco a poco. La mujer que todos veían como una directora general fría y distante empezó a mostrarme una parte que nadie conocía. Y yo descubrí algo que jamás habría imaginado. Elena Ferrer no era una mujer sin sentimientos. Era una mujer que había pasado demasiado tiempo escondiéndolos. En la empresa, todo parecía igual. Elena seguía entrando temprano. Seguía tomando decisiones difíciles. Seguía haciendo que los directivos midieran cada palabra delante de ella. Pero conmigo era diferente. Una mañana llegué a mi despacho y encontré una taza de café sobre mi escritorio. No era extraño recibir café en la oficina. Lo extraño era la nota que estaba al lado. No olvides desayunar. Elena. Me quedé mirando el papel durante varios segundos. No pude evitar sonreír. La misma mujer que podía negociar contratos de millones de euros. Estaba preocupándose porque yo no desayunaba. Cogí mi teléfono y le escribí. ¿Esto es una orden de la directora general? La respuesta llegó rápidamente. No. Un segundo después apareció otro mensaje. Es una petición de Elena. Me quedé mirando la pantalla. Y por alguna razón, esas pocas palabras significaron mucho más que cualquier regalo caro.
pero no todo era sencillo. Aunque nuestra relación cambiaba poco a poco, los problemas dentro de Farrer Technologies no desaparecieron. Al contrario, algunas personas empezaron a preocuparse, porque Elena estaba cambiando, y a muchas personas no les gustaba ver una versión diferente de ella, especialmente al consejo directivo. Una semana después de mi promoción dentro del Departamento de Inteligencia Artificial, recibí una llamada. Era una reunión extraordinaria. Cuando entré en la sala, todos estaban allí, incluido Alejandro. Sabía que algo iba mal. Elena estaba sentada en la cabecera de la mesa. Su expresión era tranquila, pero yo podía notar la tensión. Richard Collins tomó la palabra. Elena, esta reunión trata sobre ciertas preocupaciones relacionadas con tus últimas decisiones. Ella levantó la mirada. Explíquese. Richard juntó las manos. Nadie cuestiona los resultados de Mateo. Lo miré en silencio. Ya conocía ese tipo de frases. Primero llegaba el reconocimiento. Después venía el ataque. Pero la situación actual está generando dudas. Elena no reaccionó. ¿Dudas sobre qué? Richard miró hacia mí. Sobre si las decisiones recientes están siendo completamente objetivas. La sala quedó en silencio. Todos entendieron la acusación. Estaban diciendo que Elena me estaba favoreciendo. Esperé una respuesta. Quizás una defensa. Quizás una explicación. Pero Elena hizo algo diferente. Preguntó. ¿Está cuestionando las capacidades de Mateo? Richard dudó. No. Entonces, ¿qué está cuestionando exactamente? Nadie respondió. Porque la respuesta era evidente. Los rumores. No los resultados. Elena abrió una carpeta. Sacó varios documentos. Estos son los resultados del proyecto de inteligencia artificial. Los dejó sobre la mesa. Crecimiento de ingresos. Nuevos clientes. Resultados técnicos. Impacto económico. Después miró a todos. Mateo Ruiz ha generado un valor adicional de cientos de millones de euros para esta empresa. Nadie habló. Ella continuó. Ha solucionado problemas que otros directivos no pudieron resolver. Luego me miró durante un segundo. Y nunca ha pedido un trato especial. Esa última frase fue diferente, porque no estaba hablando solamente de mi trabajo. Estaba hablando de mí, de cómo era, de quién era. Richard intentó responder. Elena, nadie niega su talento. Ella lo interrumpió. Entonces dejen de utilizar rumores como argumento. Su voz era fría, la voz que todos conocían. Esta empresa se construyó sobre resultados. Pausa, no sobre opiniones. La reunión terminó poco después, y nadie volvió a cuestionarla. Cuando todos salieron, me quedé en la sala. Elena. Ella se giró. Sí. No tenía que defenderme así. Me miró sorprendida. Sí tenía. ¿Por qué? Durante unos segundos permaneció callada. Entonces caminó hacia la ventana. Porque sé lo que se siente cuando nadie te defiende. Me quedé quieto. No esperaba esa respuesta. Elena Ferrer tenía todo lo que muchas personas deseaban. Dinero, poder, reconocimiento. Pero en ese momento entendí algo. Tenerlo todo no significa no sentirse solo. La gente cree que cuando eres fuerte no necesitas a nadie. Miró hacia afuera. Pero no es verdad. Sus palabras fueron suaves. Todos necesitamos a alguien. Y por primera vez entendí que detrás de la reina de hielo había una mujer que también había estado sola durante mucho tiempo. Esa noche, cuando llegué a casa, recibí otro mensaje. Era de Elena. ¿Estás libre mañana por la noche? Sonreí. Respondí. ¿Otra reunión de trabajo? Tardó unos segundos. Entonces contestó. No. Esperé. Después apareció un nuevo mensaje. Una cita. Me quedé completamente inmóvil. Leí la palabra varias veces. Una cita. Elena Ferrer. La mujer que podía hacer temblar una sala llena de empresarios. La mujer que nunca dudaba en una negociación. Acababa de invitarme a salir. No sabía qué responder. Escribí una frase. La borré. Escribí otra. También la borré. Finalmente llegó otro mensaje suyo. Mateo, ¿te has quedado sin palabras? Sonreí. Era increíble. La mujer que todos consideraban imposible de acercar. Estaba esperando mi respuesta. Contesté. No. Solo estoy sorprendido. Ella respondió. Estoy intentando hacer algo nuevo. Pensé en esa frase durante mucho tiempo, porque para Elena aquello realmente era algo nuevo. Durante años había vivido controlando todo. Sus emociones, sus decisiones, su imagen. Pero ahora estaba permitiéndose querer algo. A alguien. Al día siguiente llegué al restaurante unos minutos antes. Esperaba encontrar a la Elena de siempre. La directora general perfecta. La mujer que nunca cometía errores.
Pero esa noche descubrí otra versión de ella. Llegó 5 minutos tarde. 5 minutos. La miré sorprendido. Ella se dio cuenta. ¿Qué pasa? Sonreí. Nada. Miró mi reloj. ¿Estás contando? Es que nunca pensé que vería a Elena Ferrer llegar tarde. Por un momento pensé que se molestaría. Pero entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. Se rió. Una risa sincera. Natural. Sin esa barrera que siempre llevaba delante. Y ahí comprendí la verdad. Todos conocían a Elena Ferrer. Pero nadie conocía a esta Elena. La mujer que podía sonreír. La mujer que podía ponerse nerviosa. La mujer que también quería ser elegida. No por su dinero. No por su posición. Sino por quién era realmente. Esa noche, mientras hablábamos, entendí que algo había cambiado. Ya no estaba sentado frente a mi directora general. Estaba sentado frente a una mujer. Una mujer que poco a poco estaba entrando en mi corazón. Y lo más sorprendente era que yo ya no quería detenerla. Después de aquella cena con Elena, mi relación con ella cambió. No de una forma que todos pudieran notar inmediatamente. Seguíamos trabajando juntos. Seguíamos hablando de proyectos, reuniones y decisiones importantes. Pero había algo diferente. Ahora sabía que detrás de la directora general de Ferrer Technologies existía una mujer completamente distinta. Una mujer que podía preocuparse por mí. Una mujer que podía sonreír. Una mujer que, por primera vez en muchos años, estaba dejando que alguien se acercara. Y esa persona era yo. Durante las siguientes semanas, todos en la empresa empezaron a notar el cambio. Elena Ferrer seguía siendo la misma líder exigente. Seguía entrando temprano. Seguía revisando cada detalle. Seguía tomando decisiones que podían cambiar el futuro de la compañía. Pero había pequeñas cosas que antes nunca hacía. Ahora preguntaba si había comido. Me recordaba que descansara. A veces aparecía en mi despacho solo para preguntarme cómo estaba. Para cualquiera podría parecer algo normal. Pero quienes conocían a Elena sabían que no lo era. La mujer que nunca mostraba interés personal por nadie. Estaba empezando a mostrarlo por mí. Y eso provocó más rumores. Una mañana, mientras revisaba unos informes, Emma apareció en mi oficina. Emma era una de mis compañeras del departamento. Dejó una taza de café sobre mi escritorio y me miró con una sonrisa. Tengo una pregunta. Levanté la vista. ¿Qué pregunta? Señaló el café. ¿Desde cuándo Elena Ferrer lleva personalmente café a sus empleados? Miré la taza. Después la miré a ella. No creo que sea para tanto. Emma soltó una risa. Mateo, hablamos de Elena Ferrer. Se cruzó de brazos. La mujer que una vez canceló una reunión porque un directivo llegó 30 segundos tarde. Sonreí, porque sabía que tenía razón. Elena no hacía cosas sin motivo. Cada decisión tenía una razón. Cada acción tenía un significado. Y eso era precisamente lo que me confundía. Ese mismo día fui al despacho de Elena para una reunión. Llamé a la puerta. Adelante. Entré. Pero inmediatamente noté algo extraño. No había documentos sobre la mesa. No había informes. No había contratos. Solo había una pequeña bolsa de papel. Elena levantó la mirada. Llegas temprano. Señalé la bolsa. ¿Qué es eso? Ella miró hacia otro lado durante un segundo. Un gesto pequeño, pero suficiente para sorprenderme. Porque Elena Ferrer casi nunca parecía incómoda. Desayuno. Parpadeé. ¿Desayuno? Sí. ¿Para mí? Me miró como si la respuesta fuera evidente. Sí. Me acerqué lentamente. Elena, ¿has preparado esto tú? Por primera vez apareció una pequeña expresión de molestia en su rostro. No. Sonreí. Menos mal. Me preocupaba que la directora general de una empresa multimillonaria hubiera decidido convertirse en chef. Una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Lo encargué. ¿Por qué? Ella respondió sin dudar. Porque siempre olvidas desayunar. Me quedé callado. ¿Te has dado cuenta? Elena apartó la mirada. Sí. No pude evitar sonreír. Era extraño. Una mujer capaz de negociar con empresarios internacionales sin pestañear. Se ponía nerviosa cuando yo descubría que se preocupaba por mí. Y esa parte de ella me gustaba más de lo que debería. Pero mientras nosotros empezábamos a acercarnos, el problema dentro de la empresa crecía. El consejo seguía observando cada movimiento de Elena, y especialmente su relación conmigo. Una semana después de mi promoción como director ejecutivo del Departamento de Inteligencia Artificial, recibí una nueva convocatoria. Otra reunión del consejo. Cuando entré en la sala, sentí inmediatamente la tensión. Elena estaba sentada en su lugar habitual. A su lado estaban todos los miembros importantes de la empresa. Richard Collins tomó la palabra. Mateo,
Toma asiento. Me senté. Richard miró a Elena. Esta reunión es sobre ciertas preocupaciones de liderazgo. Elena no cambió su expresión. Continúe. Richard respiró profundamente. La promoción de Mateo ha generado muchas preguntas. La sala quedó en silencio. Sabía exactamente lo que querían decir. No hablaban de mis resultados. Hablaban de los rumores. Richard continuó. Nadie niega su talento. Hizo una pausa. Pero la imagen de favoritismo puede afectar la confianza dentro de la empresa. Esperé. Esperé que Elena respondiera. Y lo hizo. Pero no como todos esperaban. ¿Están cuestionando las capacidades de Mateo? Richard dudó. No exactamente. Entonces, ¿qué están cuestionando? Nadie respondió. Porque la respuesta era clara. Estaban cuestionando sus sentimientos. No mi trabajo. Elena abrió una carpeta. Antes de esta reunión, preparé algo. La pantalla detrás de ella se encendió. Aparecieron números, resultados, informes, datos, mi departamento, mi trabajo. Desde que Mateo asumió la dirección del proyecto, la empresa ha aumentado significativamente su valor. Pasó la siguiente página. Ha resuelto problemas que otros equipos no pudieron resolver. Otra página. Y nunca ha solicitado un trato especial. Sentí un nudo en el pecho. Porque esa última frase era la más importante. Elena no solo conocía mi trabajo, me conocía a mí. Richard intentó responder. Elena, entendemos eso. Ella lo miró. Entonces dejen de usar rumores como argumento. Su voz volvió a ser fría. La voz de la directora general. Farrer Technologies creció gracias a resultados. Pausa. No gracias a opiniones. Nadie volvió a hablar. La reunión terminó. Cuando todos salieron, me quedé con Elena. No tenías que defenderme otra vez. Ella me miró. Sí tenía. Suspiré. ¿Por qué siempre haces eso? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Elena guardó silencio. Después caminó hacia la ventana. Porque sé lo que se siente cuando nadie está de tu lado. Me sorprendió. Pero tú tienes a toda la empresa detrás de ti. Ella sonrió ligeramente. Una sonrisa triste. No es lo mismo. Miró hacia la ciudad. Las personas respetan tu posición. Pausa. Pero eso no significa que te conozcan. Me quedé callado. Porque entendí lo que quería decir. Elena Ferrer tenía todo. Pero quizás nunca había tenido a alguien que realmente la viera. Esa noche recibí un mensaje suyo. Pensé que sería algo relacionado con trabajo. Pero no. Era diferente. Mateo, estás libre mañana por la noche. Sonreí. Respondí. ¿Otra reunión de trabajo? La respuesta tardó unos segundos. Entonces llegó. No. Esperé. Después apareció otro mensaje. Una cita. Me quedé mirando la pantalla. Una cita. La mujer que podía controlar una empresa entera. Acababa de pedirme salir. A mí. Escribí una respuesta. La borré. Volví a escribir. La borré otra vez. Finalmente llegó otro mensaje. Mateo, ¿por qué tardas tanto en responder? Sonreí. Contesté. Porque sigo intentando entender si esto está pasando realmente. La respuesta llegó rápidamente. Estoy intentando hacer algo nuevo. Miré esas palabras durante mucho tiempo, porque sabía lo difícil que era para ella. Elena Ferrer siempre había tenido el control, pero ahora estaba haciendo algo que no podía controlar. Estaba dejando entrar a alguien en su vida. Al día siguiente fui a la cita. Esperaba encontrar a la misma Elena de siempre. Perfecta, elegante, distante, pero me sorprendió. Llegó 5 minutos tarde. 5 minutos. La miré sorprendido. Ella se dio cuenta. ¿Qué pasa? Sonreí. Nada. Miró mi reloj. ¿Estás contando? Es que nunca pensé ver a Elena Ferrer llegar tarde. Por un instante pensé que volvería su expresión fría. Pero no. Se rió. Una risa verdadera. Natural. Y en ese momento comprendí algo. El mundo conocía a la reina de hielo. Pero yo estaba empezando a conocer a Elena. La mujer detrás del título. La mujer que también podía sentirse nerviosa. La mujer que también quería ser elegida. Y mientras la veía sonreír frente a mí, entendí algo que ya no podía negar. La persona que una vez pensé que estaba fuera de mi alcance, se estaba convirtiendo en la persona más importante de mi vida. Después de aquella cena con Elena, pensé que por fin todo empezaría a calmarse. Me equivoqué, porque cuando una persona como Elena Ferrer deja de esconder lo que siente, todo cambia. La empresa entera empezó a notar algo diferente. La directora general seguía siendo la misma mujer poderosa. Seguía entrando a las reuniones con la misma seguridad. Seguía tomando decisiones difíciles sin dudar. Pero ya no parecía una persona completamente cerrada.
Ahora sonreía más, hablaba más. Y, sobre todo, ya no fingía que nada le importaba. El problema era que muchas personas no estaban preparadas para ver ese lado de Elena, especialmente el consejo. Durante años, todos habían creído que Elena era fuerte porque no necesitaba a nadie. Pensaban que su frialdad era una prueba de poder. Pero ahora estaban viendo algo diferente. No era más débil, era más humana. Y eso preocupaba a quienes querían controlar cada decisión de la empresa. Una mañana, mientras revisaba unos informes, Emma entró rápidamente en mi despacho. Su expresión era seria. Mateo. Levanté la mirada. ¿Qué ocurre? Cerró la puerta. El consejo convocó una reunión de emergencia. Fruncí el ceño. ¿Sobre qué? Emma dudó unos segundos. Sobre Elena. Sentí una presión en el pecho. ¿Qué quieres decir? Bajó la voz. Están diciendo que sus decisiones ya no son completamente objetivas. No necesitaba preguntar más. Sabía exactamente lo que estaban haciendo. Me estaban usando a mí para atacar a Elena. Otra vez. Fui directamente a su despacho. La puerta estaba abierta. Elena estaba leyendo unos documentos. Cuando entré, ni siquiera levantó la mirada. Ya lo sabes. No era una pregunta. Asentí. Sí. Dejó los papeles sobre la mesa. Van a culparte a ti. No. Ella me miró. No. Negué con la cabeza. Van a culparla a usted por mi culpa. Elena caminó lentamente hacia mí. Mateo. Su voz era tranquila. ¿No entiendes algo? La miré. ¿Qué? Ellos no están molestos porque estés aquí. Hizo una pausa. Están molestos porque creen que yo puedo ser influenciada. Me quedé callado. Elena continuó. Primero dijeron que era demasiado fría. Después que era demasiado agresiva. Luego que era demasiado joven para dirigir la empresa. Me miró directamente. Y ahora dicen que soy débil porque me importa a alguien. No sabía qué responder. Porque por primera vez entendí algo. No estaban atacando mi capacidad. Estaban atacando una parte de ella que nunca había mostrado. Su corazón. La reunión del consejo comenzó esa misma tarde. Todos estaban presentes. El ambiente era diferente a cualquier otra reunión. Esta vez no hablábamos de números, ni de estrategias, ni de contratos. Esta vez hablábamos de Elena. Richard Collins fue el primero en hablar. Elena, nadie cuestiona tus logros. Ella permaneció en silencio. Pero un líder necesita mantener la confianza de todos. Elena asintió. Estoy de acuerdo. Richard miró hacia mí. Mateo Ruiz se ha convertido en una figura importante dentro de la empresa. Yo permanecí callado. Entonces Alejandro habló. Quizás porque es talentoso. Todos lo miraron. Sonrió ligeramente. Pero la pregunta es si esa es la única razón. El silencio llenó la sala. Ahí estaba. La misma acusación de siempre. Que yo estaba allí por algo más que mi trabajo. Miré a Elena. Durante un segundo pensé que respondería como siempre. Con distancia. Con una respuesta calculada. Pero esta vez hizo algo diferente. Se levantó. Y caminó hacia mí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Se detuvo a mi lado. Entonces tomó mi mano. Otra vez. Delante de todos. Richard abrió los ojos sorprendido. Alejandro perdió su sonrisa. Elena miró a toda la sala. ¿Quieren honestidad? Nadie respondió. Ella continuó. Bien. Sus dedos apretaron suavemente mi mano. Mateo Ruiz es una de las personas más valiosas de esta empresa. Hizo una pausa. Ha conseguido cada posición gracias a sus resultados. Después miró a los miembros del consejo. Ha solucionado problemas que otros no pudieron resolver. Su voz se volvió más firme. Y sí, todos quedaron inmóviles. Me importa. Nadie habló. Ni siquiera yo. Porque Elena Ferrer acababa de decirlo delante de todos. Sin esconderse. Sin miedo. Alejandro parecía no poder creerlo. Elena. Ella lo miró. ¿Pensabas que fingir que no siento nada me hacía más fuerte? La sala quedó completamente silenciosa. Por primera vez, todos estaban viendo a la verdadera Elena. No a la directora general. No a la mujer que todos temían. A Elena. Pasé años intentando demostrar que no necesitaba a nadie. Su voz bajó ligeramente. Y durante mucho tiempo pensé que eso era fortaleza. Hizo una pausa. Pero solo estaba sola. Nadie pudo responder. Porque aquella no era una declaración de una empresaria. Era la confesión de una mujer. Después de la reunión, la situación cambió. El consejo no pudo destituirla. No tenían razones. Los resultados de Elena eran demasiado fuertes. Los números hablaban por ella. Los inversores confiaban en ella. Los empleados la respetaban. Pero ahora todos sabían algo más. La reina de hielo había elegido a alguien.
no porque lo necesitara, sino porque quería tenerlo a su lado. Esa noche encontré a Elena en su despacho. Estaba mirando la ciudad desde la ventana. Cuando entré, no se giró. Deberías estar feliz. Sonreí. ¿Feliz? Asintió. Ahora todos saben. Me acerqué. ¿Saben qué? Por primera vez, Elena pareció dudar. Algo extraño en ella. ¿Qué me importas? Me quedé en silencio, porque escuchar esas palabras de ella era diferente, muy diferente. Elena. Ella finalmente se giró. Mateo, durante mucho tiempo pensé que demostrar emociones era una debilidad. Bajó la mirada. Pero tú me enseñaste algo. Esperé. Que algunas personas no llegan a tu vida para quitarte fuerza. Pausa. Llegan para recordarte que eres humana. Sentí una emoción difícil de explicar. Porque esa mujer había cambiado. Pero yo también. Meses después, Farrer Technologies alcanzó sus mejores resultados históricos. El proyecto de inteligencia artificial se convirtió en uno de los mayores éxitos de la compañía. Alejandro terminó abandonando la empresa después de que sus intentos de sabotaje fueran descubiertos. Y yo seguí junto a Elena, pero ya no como un simple empleado, sino como alguien que caminaba a su lado. Una noche, mientras salíamos de la oficina, Elena me preguntó, Mateo, sí, ¿recuerdas la primera vez que alguien nos vio juntos? Sonreí. La noche del café. Ella también sonrió. Todo empezó por una taza de café. Negué con la cabeza. No. La miré. Todo empezó porque alguien decidió defender lo que era correcto. Elena me observó durante unos segundos. Después tomó mi mano. La misma mujer que antes nunca permitía que nadie se acercara. Ahora no tenía miedo de mostrarlo, porque ya no era solo la directora general de Farrer Technologies. Ya no era la reina de hielo. Era Elena, la mujer que encontró a alguien que la veía por quien realmente era. Y yo era el hombre que tuvo la suerte de conocerla.